Hola, hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy 8 de marzo histórico y pues es un honor estar en este programa. Me encanta Mujeres Reales y agradezco mucho a Dave Pantoja por esta producción de este grupo de programas a través de Frecuencia Elemental. Gracias por la invitación. Tenemos varios videos muy lindos y más allá de lindos, muy claros de intimidades de mujeres desde su construcción en diferentes estilos de vida. Por eso me gusta mucho este programa en particular, porque realmente escarbamos en lo que son las mujeres. Y el día de hoy, totalmente controversial, quise invitar a Alejandro Rosas, historiador muy reconocido aquí en nuestro país, que aquí ya está para invitarlo a que transmita con nosotros, porque tiempo de hablar de lo que está pasando y nadie mejor para saber de la historia que él, así que lo estoy esperando, ya le mandé la invitación. Hola, hola, buenas tardes. Hola, espérame. Sí, espero. Y bueno, pues Alejandro Rosas seguramente lo han visto por ahí en redes y si no, conózcanlo, porque ahorita su éxito, Pandemia Bizarra, quien se lo pierda, la verdad es que además de grato, va a tener toda la información de una realidad que es sorprendente y que no para la sorpresa. Y pues es el segundo 8 de marzo, Alejandro, que teje este año pandémico. Y fíjate que ondeando en tu pasado y en las mujeres de tu pasado me encontré con el diario de Aurora. Y claro que estaba yo pensando, ¿cómo ves tú a ti mismo cuando realizaste este primer libro? ¿Cómo veías a las mujeres tú? ¿Te recuerdas? No. Lo que sí es que oracularmente caí y el lunes, cuando citas, mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, o sea que ya traes ahí, hiciste un hechizo yo creo aquí para tus lunes siempre. Ese libro es del 99 Ok. y en ese caso era una colección que se llamó Diarios Mexicanos del Planeta. De hecho, es mi primer libro en Ujú. el que cada quien agarraba un personaje que se inventaba, a los que nos invitaron a colaborar, y sobre ese personaje ya cada quien escribía algún periodo histórico. En este caso, por mi gusto por el maderismo, decidí hacer a una niña, no sé por qué agarré una niña, pero el nombre es por mi abuela y la foto de la portada es mi abuela Aurora. Pero no tiene que ver realmente con tu abuela, o sea, todo es, tú construiste a esta mujer. Sí, claro, no, nada que ver. Hay algunos pasajes, pues como autobiográficos, porque al final cuando escribes siempre hay autobiografía de algún modo, ya sea que la hagas ficción o no. Por allá aparecen dos tías que fueron como tías muy presentes en la vida de mi mamá, que fueron las que se hicieron cargo de ella después de que muere mi abuela, porque mi mamá tenía 6 años cuando muere mi abuela, y entonces mi abuelo decide mandarlas a la Ciudad de México, vivían en Zacatecas, a vivir con las hermanas de la difunta, que eran mi tía Beta y mi tía Emita. Mi tía Emita era sordamuda Ok. y mi tía Beta se quedó a cuidarla, nunca se casaron, vivieron juntas y ahí vivieron mis tías, porque mi abuelo como que pues, no pudo con el duelo y todo, y las mandó a las cuatro primeras hermanas a vivir con ella. Oye, tu tía Beta, ¿así se llamaba Beta? ¿O es un diminutivo? Es un diminutivo, pero no sé si Austreberta, o fíjate, hijo, si Uh, mi mamá me oyera ahorita me colgaba, la verdad, no, Después se no, lo contamos. o Berta, o Berta puede Berta, ser, y le redujeron. Oye, bueno, ¿y tú encuentras en estas tías y en estas mujeres a tu alrededor, mujeres valientes? ¿Mujeres con voz? Yo creo que con voz de lo que le correspondía, lo que les correspondía vivir. Lo que pasa es que hoy, con todo el asunto de la lucha feminista que ha desarrollado mucho más a últimas fechas, en los últimos años, desde luego se pierde la perspectiva. Me ha tocado, por ejemplo, en el asunto de la historia, y tú lo ves, sobre todo por cómo se manipula la historia, parece que hay un afán de tratar de encontrar el equivalente a Emiliano Zapata o a Madero o a Hidalgo o a Ah, Juárez en mujer. o sea, Y no es es Leona imposible. Vicario, no es Doña No, Josefa. no, no, claro que no. ¿Por qué?
porque estas mujeres, Leona Vicario, Josefa, todas ellas, claro que fueron importantes, pero eran garbanzos de libra. No porque hubiera un asunto de, soy mujer y hoy voy a cambiar y entonces vamos a conquistar. No, porque finalmente es un hecho que la sociedad mundial, la humanidad, se fue construyendo a través del patriarcado. Totalmente de acuerdo. Que el rompimiento de ese patriarcado venga desde más o menos la segunda mitad del siglo XIX, primero en cuestiones obreras, sindicales, todo eso, luego las sufragistas, hasta donde llegamos hoy. Ese ha sido un proceso, pero de los últimos, el último siglo y medio, digamos, de la historia de la humanidad. Pero en general era más fácil encontrar 100 amas de casa dedicadas a los hijos, como Margarita Maza de Juárez, dedicadas a los hijos, al hogar, como Carmelita Romero Rubio, esposa de Porfirio, dedicadas a la casa, a la educación, que encontrar Leonas Vicario o Josefa Ortiz. Ahora, el problema, te digo, yo creo que se está escribiendo una historia de aquí para adelante. Y yo estoy totalmente de acuerdo que de aquí para adelante, claro que podemos encontrar las nuevas Miguel Hidalgo, si es lo que quieren, o las nuevas Francisco y Madero. Ya hay, desde luego, en este siglo y medio, pero es imposible encontrar, por más que se quiera, es que ya desde entonces venía la lucha, no. Insisto, son cosas, situaciones excepcionales las de estas mujeres, y es el menos, el 0.0001%. Eso no demerita a la mujer que trabajaba en casa o que se quedaba a cuidar, no, porque ese era el papel que les tocaba. Y era un papel. Habría, en algunos casos habría misión y todo lo que aquí se construyó para desgracia de la humanidad, la humanidad. ¿Me oyes? ¿Nos perdimos? Yo sí te ¿Tú me escucho. ves bien? Sí, yo sí. Ok. Sí. Aquí lo que yo creo es que como el reflector estaba para las mismas mujeres en su construcción social, en su construcción familiar. Ahora eso está hecho a un lado y está el reflector en otras cualidades, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tú crees, por ejemplo, que si estas mujeres, las amantes, por ejemplo, que narras también en varios de tus relatos, tienen gran influencia en la historia de modo de controlar eh, lugares de México? En algunos casos quizá, pero en general no, ¿eh? Igual, nuevamente nos podemos ir a ejemplos muy concretos en la historia de la humanidad, pero en general la relación de el amante o la amante, eso es tan viejo como la humanidad. O sea, no es tampoco así que, y ahí descubrieron que tenían poder. Claro que no. Yo insisto, creo que tenemos que como redefinir hoy, no el rol, el papel de la mujer, porque el feminismo lo ha definido ya muy bien y lo está definiendo. Pero esta manera de interpretar la historia, no podemos inventarle a la historia cosas que no ocurrieron. Por ejemplo, Leona Vicario no era feminista. Frida Kahlo, aunque todo el mundo lo diga hoy en día, no era feminista. Si se meten a analizar un poco su biografía, se dan cuenta que no. Ella estaba enamorada de Diego, tenía una relación tórrida, fue un desastre absoluto. A partir de su relación con ella pudo desarrollar su pintura, pero no hay cartas donde diga, sí, vamos a defender. Era mucho más comunista en términos políticos y en términos obreros que feminista. E igual también, por ejemplo, Antonita Rivas Mercado. Antonita Rivas Mercado fue una promotora de la cultura absolutamente y apoyó grupos intelectuales y de pintura y de escritores, pero no iba por las calles, oigan, véanme, yo soy feminista. Entonces, te digo, claro que hay garbanzos de libra que se involucraron en diversas situaciones políticas, sociales y demás, pero no era como la norma. Igual Leona Vicario. Leona Vicario se mete a la causa de la independencia porque cree en la causa de la independencia, no porque diga, soy mujer y me voy a meter porque seguramente esto será un pie de cría para las futuras generaciones. No, tanto es así que cuando termina la guerra de independencia se dedica la mayor parte de su tiempo a el hogar, a administrar las haciendas o las propiedades que tiene y todo eso. Oye, ¿y qué consideras tú que no deberíamos olvidar las mujeres en esta siguiente etapa histórica? A ser ciudadanas.
O sea, yo creo que algo que nos ha faltado a hombres y mujeres es ser ciudadano. ¿Qué es eso? Comprometerse con el país, con la situación, con los derechos que tienes, con el respeto a la ley y a las instituciones. O sea, independientemente de todo, creo que, por eso te digo, eso es totalmente, que no tiene sexo, pero que es algo que quizás se ha olvidado en mucho tiempo, y más en México. En México realmente es muy poco la creación de una idea de Estado de Derecho, entonces nos cuesta mucho creer en la ley, nos cuesta mucho, cuando aquí es muy dado de aplíquese la ley en los bueyes de mi compadre. Entonces, si se la aplicaron a otros, sí, pero si yo tengo que respetar un reglamento o me aplican la ley, entonces ahí sí ya pongo el grito en el cielo. Entonces yo creo que esas partes que tendrían que no deben de posponer o que no se les debe de olvidar en el camino, sobre todo de los grandes movimientos feministas que hay, los colectivos, como se les llama, es que siempre todo debe de girar en torno a la ley y a las instituciones. Hacerlas más expeditas, por ejemplo, ahora que está desgraciadamente tan de moda tantos feminicidios, desapariciones y eso, o sea, como Estado, si llegan a gobernar, si llegan a ocupar diputaciones, senadurías, presidencias municipales, lo primero que tendrían que hacer es abocarse a impulsar que haya importantes reformas para que eso se combata de una manera rápida y eficaz. O sea, ¿de qué sirve que se hayan levantado o secuestrado a una niña de 15 años en el 2011 y hoy a 10 años no se sepa absolutamente nada de ella, ni una pista ni nada? Es increíble. Eso te habla de un deterioro absoluto de la investigación, de los ministerios públicos y de la justicia en México. Entonces yo creo que dentro de todas las demandas propiamente de las mujeres que necesitan consolidar, en términos generales también tienen que estar siempre pendientes de aplicar la ley y respetar las instituciones y darles la solidez para evitar ese tipo de cosas. Claro, o sea, como realmente asumir esta responsabilidad como parte, como pieza fundamental de la comunidad y ser referencia en el hogar, ¿no? Porque ya desde ahí parte el que no creamos en armar algo con las Y instituciones. sabes que también yo les recomendaría que sean respetuosas de sí mismas en este sentido. O sea, yo estoy totalmente convencido de que hay mujeres a las que les gusta la vida doméstica, que les Claro. gusta quedarse en casa a trabajar, y si lo pueden hacer, qué buena onda. Y ese es Que totalmente respetable y valioso y virtuoso. absolutamente, Sí, claro. absolutamente, como la que quiere no tener hijos, es totalmente respetable si no quiere tener o no quiere casarse, o quiere casarse hasta los 50 aunque no tenga familia. O sea, creo que el problema aquí es que siempre terminamos metiéndonos en lo que no nos importa de los demás. Y una cosa no es más importante que otra ni mejor, porque al final habrá gente que tiene vocación para el hogar, así como dices, ¿cómo vas? Como cuando te decían al momento de estudiar, de elegir carrera, sobre todo Claro. a las mujeres, ¿no? Sí, seguramente es mientras me caso. Pues no, estudio esto porque me gusta, punto. Pero ¿cuántas profesiones no fueron truncadas por eso? No, mejor no estudies, quédate en casa. O la otra es, ¿cómo vas a seguir estudiando una maestría? Nunca te vas a casar. O sea, nos sigue importando demasiado lo que a nivel de la vida personal haga la gente. Y eso Claro. tendría que quitarse. Y yo creo que también muchas mujeres, yo veo en colectivos feministas hoy en día que critican mucho a las mujeres que por libre voluntad se quedan. Ahora, si es una mujer que se queda en casa porque el marido recién estrenado le dijo, te tienes que quedar en casa porque si no, ahí sí me parece mal, ahí sí hay que tratar de apoyar y ayudarle porque nadie te puede coaccionar a nada. Si tú te emparejas con un hombre para casarte, él tendría que respetar lo que tú decidas. Si él te dice, oye, pues la verdad, a mí no me alcanza el sueldo para que te puedas quedar en casa, yo no puedo sostener solo, tenemos que trabajar juntos, bueno, ella tendría la decisión de decir si voy o no le entro, porque yo quiero que estar en casa no es que me mantengan, porque el hecho del trabajo en casa, y quienes lo hemos vivido a lo largo de esta pandemia, perdón la expresión, es de la rechingada y es una friga absoluta. Entonces, las señoras, mi madre, ella terminó su carrera de química, farmacobióloga y todo, y en el momento en que se casó decidió dejar de trabajar y estuvo con nosotros acompañándonos toda la vida, y ella fue muy feliz, y eso lo dice, y yo fui feliz y opté por bien. Quizá en otro momento, en otra circunstancia histórica hubiera dicho no, yo hubiera querido desarrollarme profesionalmente, pero eran otros modelos y donde también había mucha imposición de los estereotipos.
Fíjate que esto que tocas de tu mamá, siéndole tan grato el atender a su familia, también a mí me parece una forma de libertad. Entonces, ¿tú alcanzas a ver mujeres realmente liberadas? Sí, claro, muchas. Sí, no, yo creo que la verdad sí estamos viviendo un cambio importantísimo. Yo creo que el paradigma femenino ha cambiado, o sea, hay un nuevo paradigma del que estábamos acostumbrados, incluso como hijos, que nos tocó ver, digamos, la manera en cómo se relacionaban nuestras madres con respecto a nuestros padres. Por ejemplo, yo me acuerdo de la generación de mis amigos con los que me sigo llevando de la preparatoria, ninguna de las mamás trabajaba. Ay, la mía sí, Por eso, pero tú eres la única. O sea, de mis claro. 8 amigos, estoy hablando de mis amigos, no mis Sí, compañeros. hombre. Ay, sí, claro. Pero de mis amigos hombres, Claro. todos siguieron casados hasta ahora. O sea, también hay que si dentro del matrimonio había, pues como quiera que sea, Ujú. lo lograron sobrellevar, igual sí se quisieron apuñalar en algún momento, pero hoy la mayor parte de ellos siguen juntos. No, de hecho todos. Solo Todos los teníamos uno matrimonios. de nuestros amigos que ya estaban divorciados desde entonces, desde la prepa, que también no era tan común, No, no, o era no. algo como raro, era casi así de, ay, no, un secreto. Pero ha cambiado el modelo totalmente. O sea, ahora la mayor parte de las esposas de mis amigos trabajan, o cuando menos el 50-50, porque así lo desean, que creo que eso Eh, nuevamente es el respeto a la libertad individual, y si mi libertad individual coincide con tu libertad individual y podemos plantear un proyecto, entonces creo que ahí es perfecto. Exacto, como llegar a esta equivalencia que hoy por hoy, ¿tú crees que estemos en el paso de la tormenta más álgido? ¿Crees que falta mucho de tormenta para llegar a la calma, para llegar a una Mira, fantasiosa yo equivalencia? siempre planteo este tipo de situaciones como el péndulo. O sea, lo ideal del péndulo es que estuviera en el centro, ¿no? Ahí, que nos moviéramos ahí. Ahorita creo que por como ha sido toda esta causa feminista y sobre todo porque sí estamos en un grado de urgencia absoluto con tanta desaparición, con el Claro, incremento brutal de la violencia doméstica, el abuso, o sea, todo este tipo de cuestiones que hemos visto, es increíble que Andrés Ruemer tenga 61 denuncias, 61, o sea, no fue, ay, de pronto se me pasó una copa y le dije una proposición indecorosa a una mujer, 61 es un depredador y que siga, ahí es donde entiendes el enojo de mucha gente porque seguramente la mayor parte de las mujeres de este país de algún modo o le dieron una nalgada en el transporte público o se le acercaron demasiado en el metro o le echaron un piropo grosero y vulgar. O sea, yo creo que todo ese tipo de cosas se normalizó durante siglos y se permitió. Hoy creo que todo eso habla de este enojo tan brutal que tienen las mujeres, que es normal. Si tienes un gobierno de hoy, o el de Peña Nieto, o el de Calderón, o el de Fox, o cualquiera que no ha hecho absolutamente nada para solucionar ese problema de violencia contra las mujeres, es, o sea, ¿qué más tienes que hacer para que te hagan caso? Y ahí lo increíble es que todos los gobiernos se han mantenido omisos y sordos ante las circunstancias. Pero entonces yo creo que ahorita estamos en el extremo. ujú. Entonces estas medidas radicales, la gente moviéndose, las mujeres moviéndose, enardecidas, creo que todavía falta ver esa parte antes de que empiece el péndulo a descender del extremo para quedar en un punto medio. Yo creo que faltan bastantes años, Años. porque mientras no Claro. haya una garantía de que la justicia y la ley funcionan para evitar que las mujeres sean violentadas, por mínimo que sea, creo que todavía nos faltará ver quizá cosas más radicales en esta lucha de las mujeres por sus derechos. Oye, a tus ojos, ¿a qué nos hace falta todavía atrevernos las mujeres? No, yo creo que ya nada más les falta consolidarlo, ¿no? Pues ya se atreven a todo, a todo. Yo no veo, y además también nuevamente depende de cada carácter. O sea, Sí, no, no es. igual, Claro. si no es de que todas las mujeres tengan que atreverse a todo, pues como los hombres, no todos los hombres se atreven a todo. O sea, no, creo que hace falta mucho sí pensar en colectivo,
Ujú. pero sí que las mujeres sigan pensando en individual, en qué es lo que yo, Lupita, quiero para mí, Es qué que es lo en que yo eso, quiero para mi futuro, qué es lo que yo quiero de pareja, porque, a ver, el amor es muy tramposo y de todas maneras yo conozco muchas amigas feministas ujú, que terminan regándola de a feo cuando terminan con alguna pareja. No obstante que tienen ya todo el concepto muy claro, la estructura, algo pasa que de pronto caen. Entonces, yo sí creo que necesitamos ahí que la mujer se fortalezca más y yo creo que los hombres también, es decir, hay que cambiar un poco los paradigmas. Esta idea de que nosotros no lloramos y que no podemos ser sensibles, pues claro que podemos ser, ¿por qué no? Pues qué, o claro, no, no, sea, me río porque oírtelo decir me encanta y no es la primera vez que te lo oigo decir, pero además, este, sí creo, como tú, que este trabajo individual también no tiene nada que ver con el trabajo de los gobiernos. O sea, pareciera que de pronto hay una carga de espera a que los gobiernos organicen. Y eso no puede ser, ¿no crees? yo creo que va junto con pegado. O sea, el gobierno en todos sus niveles, y sea federal o local, te tiene que garantizar como mujer que si quieres salir a hacer un striptease en la calle, no te pase nada. Que te pueden castigar por faltas a la moral, ese es otro asunto. Pero eso ya es una cuestión de la localidad o de las costumbres. Pero eso es lo que Pero que tiene no que venga garantizar. Spencer Tunic a organizarlo porque es extranjero y entonces él sí tiene todos los permisos, ¿no? Sí, pero al final, fíjate, al final, en todo caso, lo importante es que los gobiernos te tienen que garantizar ciertos mínimos necesarios para, para poder hacer frente a la vida. Los mínimos necesarios es justicia para todos, igual, expedita, y a instituciones sólidas. Que tú sepas que cualquier cosa que violente tus derechos puedas denunciar y termine rápidamente en un juicio. Que parece lejano y parece casi una utopía, desde luego que sí lo parece, pero es un hecho que tiene que garantizarlo. Entonces tú te puedes ir formando, tú Gaby te puedes ir formando, entonces te preparas, tienes muy claramente lo que debe de ser, lo que tú quieres como mujer, como pareja, si quieres tener familia o no, si tienes familia, cómo la llevas, todo eso. Pero si no hay un gobierno que te garantice que todo eso no se descarrile por alguien ajeno, por cualquier circunstancia, entonces el gobierno está fracasando y está fallando. Porque de qué sirve que tú te puedas preparar muy bien psicológicamente, que seas una mujer emocionalmente fuerte, que tengas muy claras tus prioridades, lo que significa para ti la libertad, la manera de compartir tu vida con alguien, todo eso muy bien. Pero si el gobierno no te garantiza que siempre habrá alguien que te proteja y una justicia, eso se puede venir al caño un día que sales a la playa y ya no regresas. Sí, por supuesto. Y esta parte donde tú ves esta protección, bueno, que debiera estar, ¿la sientes que ya llegó el momento que los hombres también la necesitan por circunstancias de violencia? Mira, yo creo que, como digo, la justicia debe ser igual para todos. Ujú, Es un principio básico del liberalismo político, igualdad ante la ley. Pero evidentemente el mundo se ha construido a través de los ojos del hombre. Por eso cuesta tanto trabajo romper. O sea, yo creo que ahorita no es tanto que las mujeres redescubran, creo que ya lo hicieron, y lo están generando y lo hacen con sus hijos y se están acercando a la familia. Todavía falta, pero quienes se resisten o nos resistimos más al cambio, y digo, para que no digan, ay, pero tú ya eres perfecto, no. O sea, yo creo que como hombre, o sea, como género, creo que los que más nos hemos resistido a estos cambios somos los hombres, porque todo era tan sencillo, porque todo era tan fácil, porque nadie nunca te ha dado una nalgada o te ha hecho una propuesta indecorosa para tener un puesto, ese tipo de cosas que parecerían tan bobas o tan simples. O sea, a mí me parece que una de las series que evidencia esto y lo ves desde fuera fue Mad Men. ok. Y la recomiendo, si no la han visto, véanla para que vean, verdaderamente era un paradigma totalmente distinto donde los hombres en las oficinas, puff, podían hacer lo que querían con las secretarias, las asistentes, no, una cosa que hoy, por menos de eso, podría estar en la cárcel. Pero es terrible cómo eso apenas era hace 50 años o 60 años. Y hoy, bueno, sigue existiendo, pero ya Ujú. hay grupos y mujeres que se están atreviendo a denunciar, me pasó esto, y sí, claro, aunque se tarden que denuncien.
Ahora, ¿cuál es lo importante? Que al final, después de que podamos llegar a ese lugar donde ya las mujeres libremente denuncien si quieren, tengan una respuesta inmediata. Y entonces ahí mismo podrás saber, no, pues esta mujer sí tenía razón, sí abusaron de ella, o porque también se han visto casos de mujeres que, por ejemplo, Mia Farrow después de un juicio embarró Ah, a Woody Allen Woody Allen, acusándolo de haber abusado creo que de su hijo o de su hija adoptiva. y al final se descubrió y está ahorita la serie en HBO, y es documental, no es serie de recreación. Al final se descubrió que ella enloquecida porque pues sí hizo mal Woody Allen de casarse con la hija adoptiva. Pero bueno, al final ni era la hija, digamos, de sangre. Directa. Claro, es una relación totalmente ahí rota Bizarra. adentro, ¿no? Claro. Muy bizarra, pero digamos en términos de consanguinidad, en términos físicos, no había ningún problema. Claro, es la tradición de la hijastra, la mamá, pero eso dejó muy marcada a Mia Farrow y se le lanzó la yugular. Al final, ya con juicio, proceso, aplicación de la justicia, exoneraron a Woody Allen. Pero en el camino, uno de estos odios sí te puede llevar a la destrucción absoluta de la carrera y la vida de otro, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, para ti, no, por ejemplo, ¿quiénes son para ti las 3 mujeres con mayor voz que han sido referencia fundamental en tu vida? Tu Las mamá, 3 claro. mujeres, Ajá. pues claro, o sea, mi mamá desde luego. Híjole, mi abuela que ¿Materna? no, ¿Paterna? pero era mi abuelastra materna, Ah. porque te digo que mi mamá queda huérfana a los 6 años, mi abuelo se vuelve a casar con una mujer extraordinaria, y esa mujer fue la que yo conozco como mi abuela, se ¿Y llamaba qué, Concepción Cabral. ¿Y qué tiene Pues, Concepción que te marca? pues era inteligente, su plática, la elocuencia con la que recordaba, las historias que te contaba. Sí, es decir, fíjate, ahorita que lo mencionas, nunca me había puesto a pensar así como mujeres que me hayan marcado. He conocido mujeres muy brillantes a lo largo de mi vida, pero no había pensado así como una que hubiera definido algo. Más bien hubo muchas que me gustaba su presencia por cómo eran y todo eso, pero no, quizá mi maestra de segundo de secundaria de historia, pero ahí también tenía que ver que estoy enamorado. Claro. De la de lógica ni hablamos. Pero no, ella estaba guapa y pues claro, Sí, imagínate claro. la hormona en primero de prepa. No, pero la que fue mi maestra de historia Uh-huh. en los 6 años de secundaria, o sea, me parecía deslumbrante en términos de su inteligencia y todo. Pero porque Pero es la inteligencia como a lo que estabas más abierto o receptivo y además que tiene que ver con la historia y ya tenías eso como un motivo de vida, puede ser, o hay otras cosas que te marcan de otras mujeres. yo creo que era más bien la relación a nivel personal que podía sostener ella con nosotros, los alumnos. Ok. Y conmigo en particular, con mis hermanos y un grupo de amigos que teníamos. Porque luego tuve otras maestras de historia que pasaron totalmente sin pena ni gloria, ¿no? O sea, pero no, la verdad, me hubieras hecho esa pregunta antes para pensarle. Pero si no te tengo una respuesta así a la mano, Ok. o sea, fíjate cómo Qué impera bonito. más una visión más machista. O sea, me acuerdo de 2 profesores que marcaron mi vida, el de civismo en secundaria también, el licenciado Romero se llamaba, Ok. que él era muy duro, pero me hizo amar el civismo y el derecho constitucional ¿Y en segundo de secundaria. Y conociste a la esposa del licenciado Romero? no, ¿No? Oye, no. una pregunta, aquí nos hacen, pero dice, ¿qué opinan del matriarcado y la educación actual en casa y 2 generaciones atrás? ¿En quién recae la mayor responsabilidad, mamá o papá? Estaba yo pensando en esta misma maestra de historia que nos cuentas, ¿tú te la imaginas dándote clases en línea si hubiera sido el mismo amor que te hubiera marcado tanto? O sea, ¿realmente pesaba tanto esta mujer como para haberte sostenido a ella? Mira, yo creo que el asunto de las clases en línea podría ser un éxito si no dieras una hora, quizá 25 minutos, casi Claro. casi un stand-up de historia, de Exacto. civismo, de química. O sea, lo que pasa es que no le han encontrado la cuadratura del círculo muchos.
y un Zoom no puede ser, y si vas a tener 7 horas para quienes todavía andan en escuelas particulares, que están las 7 horas, pues es un crimen. Pero bueno, esa es otra historia. Claro, Yo sobre el creo que matriarcado. tanto el matriarcado o el patriarcado en todo momento, o sea, son cosas que tendríamos que superar. Claro, y yo creo que una madre posesiva puede ser tan mala como un padre ausente. Entonces, Claro. ese tipo de modelos son los que hay que ir erradicando. O sea, aquí tuvimos en México un presidente como un Ford cuya mamitis, digo, desde luego había circunstancias políticas que llevaron a la guerra de reforma, pero digamos el detonante fue que la iglesia o el obispo fue a hablar con la mamá para decirle que su hijo los iba a condenar y como eran poblanos era como un Ford. Ok. Entonces la mamá, él tenía mamitis, tenía esposa e hijos y nunca le quiso decir a la mamá que tenía esposa e hijos porque se iba a ofender. Y entonces el obispo va, era el presidente, es el que jura la constitución iba en contra de los intereses conservadores. Y entonces la iglesia dice, ¿cómo le hacemos? Ah, pues vamos a decirle a la mamá. Van a ver creo que se llamaba Carmen, la señora, bueno, van a ver a la señora y le dicen, oiga, necesitamos un favor porque su hijo está condenando al país a la excomunión, ta, ta, ta. Y la mamá llama a Nachito y le dice, Nachito, tú que tú sabes que yo nunca te pido absolutamente nada, que siempre he velado por ti, que te enjugué las lágrimas cuando era niño y te limpié el sudor cuando tenías fiebres y me quitaría el alimento de la boca para dártelo. Solo nunca te he pedido nada, pero hijito, ahora sí te quiero pedir algo, algo, algo. Y entonces le pide, ¿qué? Sí, mamá, dime, desconoce la Constitución y la desconoció, la de 1857, y con eso inicia el periodo de la Guerra de Reforma y luego la intervención. Qué madre, totalmente. Fíjate, Hoy, pregunta Luz Ortiz sí, González, mi opinión sobre el pacto patriarcal y cómo romperlo. ¿Existe un pacto patriarcal? Claro que sí lo existe. Que el presidente no lo quiera reconocer es otra cosa. Pero lo hemos visto no solamente con el presidente y lo de Salgado. Lo vimos, por ejemplo, con lo de Roemer. uf, Es increíble que Televisión Azteca inmediatamente no se tomara tardó una muchísimo, posición, se tardó claro. muchísimo. O sea, que todo, esa sutil complicidad, creo que eso es exactamente el pacto al que se refieren las mujeres. Es esta, digamos, te haces de la vista gorda, no dices nada, aun cuando frente a tus ojos alguien esté ofendiendo a una mujer, cometiendo acoso y demás, y tú no tomas partido por la defensa de los derechos de ella, pues obviamente ahí hay un pacto como de impunidad masculino. Y a mí Y lo que me existe. parece muy grave es esta falla ante las mismas mujeres, que fue lo que acaba de pasar con Pati Chapoy y que ahora sí justamente acaba de decir de patitas en la calle Andrés Ruemer, como para tapar el comentario que había hecho de echarle agua a las mujeres en el muro, ¿no? O sea, esa deslealtad entre mujeres creo que es durísima. ¿Tú la ves mucho? ¿Ves eso delicado? Sí lo veo delicado porque sí veo, fíjate, nada más llevémoslo al terreno de las amantes. Generalmente una mujer agraviada porque su marido tiene un amante, no baja de puta, se le metió en los ojos, es una revista, o sea, insulta a la mujer, aun cuando la mujer, digamos que estuviera soltera. Ah, ok. En vez de decir, mi marido es el culpable, él no es un chiquito al que sedujo una mujer. O sea, es increíble cómo generalmente, en ese caso en específico, y habrá otros en el Claro, trabajo y eso, donde la propia mujer es la peor juez, porque es juez y parte y además verdugo, o claro. verduga, no sé si exista la verdugo más bien, Yo creo que junto, junto habemos a, verduga. junto a esa mujer que se metió con el marido, como si el marido fuera un santo varón que estaba leyendo y trabajando por el bien de la familia y de repente apareció ella en un negligé esplendoroso y él cayó víctima de la seducción. Pues no, si no conocen a los hombres, si nos estamos quejando de este tipo de acoso, de abuso y demás, o sea, claro que hay una responsabilidad de los dos, pero la mujer en todo caso podría pensar, yo no estoy casada, él es el que está haciendo mal. Si yo como mujer decido meterme con un casado,
es mi responsabilidad y es mi decisión. Y yo asumiré las consecuencias de lo que me toque pagar en ese sentido. Pero no en el caso de, o sea, no es de que el marido, pobrecito. Ahí sí se ve todavía una gran confrontación de mujeres contra mujeres. No, y bueno, ¿qué Que creo tal que también la tendría, nuera y la suegra? ¿No? O sea, por por ejemplo. ejemplo, Oye, una pregunta. ¿Tú crees que el tú haberte divorciado y haber participado más activamente con tus hijos eh, fue parte de esta construcción mucho más equilibrada para tus hijos? O sea, si tú hubieras ido con tu matrimonio, ¿tú crees que tus hijos tendrían hoy los elementos de haber vivido con los dos de la manera que lo hacen y ser tan ricos ambos? O sea, a sí, ti, totalmente. Mira, yo creo que mi circunstancia fue determinante. ¿Cuál fue mi circunstancia? Que yo dejé de trabajar en oficina y empecé a trabajar en casa desde el 2002. O sea, de eso te estoy